serie de tejidos subsidiarios. Por dar un ejemplo, el tejido graso, el tejido mieloide, el tejido sanguíneo, el tejido linfático, todo eso está incluido acá en este tejido conectivo. O sea, uno es el tejido conectivo, pero ese tiene una serie de variables. Aquí también se incluye el cartílago, el hueso, todo eso es tejido conectivo. Un tercer tipo es el tejido muscular y el cuarto tipo es el tejido nervioso. En algunos lugares uno puede encontrar el tejido nervioso puro, como en el sistema nervioso central. En este tejido todo lo que hay es tejido nervioso. Pero en la inmensa mayoría de lugares hay una interacción entre algunos tejidos. Por ejemplo, los músculos. Estos están revestidos de una vaina de tejido conectivo que es inseparable para el músculo. O sea, sí, usted puede decir, esta es la vaina y este es el músculo, pero juntos están siempre. De tal manera, a lo que me quiero llegar es de que puede haber una interacción entre dos o más tejidos. Hay áreas, por ejemplo, en el intestino, donde tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Los cuatro tejidos están en una sola área, que es todo el tubo digestivo, ¿sí? Esto es para que les quede claro que aunque individualizamos los cuatro tejidos, hay una interacción entre ellas que no se puede soslayar. Esto, ¿de dónde vienen los tejidos? Que es lo que vamos a platicar un poco hoy. ¿De dónde salen los tejidos? Salen de algo que se llama el disco germinativo trilaminar. Esto es parte, voy a ir un poquito atrás de esto, ustedes ya lo vieron, pero solo es para refrescar un poco. Así que tenemos la unión del óvulo y el espermatozoide, o sea, la formación del cigoto es el inicio de todo. Esto es algo que va a suceder en la trompa de falopio o en la tuba de falopio, como dicen ahora en la tecnología de anatomía. ¿Tienen idea de dónde queda eso? La trompa de falopio. Ahí, en una parte que se llama la ampolla es donde sucede el 95% de las fecundaciones. O sea, esto, la unión del óvulo con el espermatozoide, el 95% sucede en una parte trompa de falopio que se llama la ampolla, ¿sí? Es en cuestiones de hora, este cigoto tiene una serie de divisiones, de verdad, a una gran velocidad. Y esto hace que se forme una pelota de células más o menos granular, que por esta forma es que se le identifica como módula, o sea, su aspecto es una mora. Ese sería lo que más se acercó. Esto ya es algo, insisto, que sucede en horas, pero también en esas mismas horas va caminando a través de la trompa de falopio. ¿Sí me va siguiendo? Estamos claros. Conforme esta módula crece, resulta que se va formando una cavidad que le da la imagen así. Una serie de células que están en un polo y otra menor cantidad en el polo caudal, este sería el polo cefálico. Pero hay una cavidad, esta de acá. Cuando se tiene esta imagen, la módula dividida así como una cavidad, es a lo que se le llama
blastocisto, otros dicen simplemente blástula. A ver si me sigue. De la mórula empieza a haber una migración de algunas células hacia la parte más abajo, ¿sí? Y eso hace que haya aquí una cavidad. ¿Estamos claros? Cuando tiene esa imagen, es a lo que se le llama blastocisto. Como blastocisto permanece en la trompa algunos días, pero así como está esto, es como entra a la cavidad uterina. O sea, el blastocisto es lo que cae en el endometrio que hay en el útero. ¿Sí está claro el asunto? Si nos entendemos qué es lo que está pasando acá. Ya ahí en la cavidad uterina, esto va a tener un cambio. Fíjense bien. Resulta que esta parte, la parte de abajo, la parte que solo una fila de células, recibe el nombre de citotrofoblasto, ¿ya? Y la parte más numerosa a esto se le llama sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto, que la palabra lo dice, es el que va a formar al embrión. El citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es el que va a formar las membranas y la placenta. El trofoblasto es lo que va a ir dando el desarrollo embriológico del ser. ¿Sí estamos claros? O sea, el embrión se va a desarrollar a partir de acá. ¿Sí? Tal vez más adelante profundizamos un poquito en esto. Aquí lo que me interesa es esto. Acá unas células de aquí migran al centro de esta cavidad. ¿Vamos bien? Y entonces la cavidad se divide en dos. Estas células, que les voy a poner para que se nos vea un poco mejor, migran y dividen la cavidad en dos. Ahora sí ya le podemos poner nombre. Esta es la cavidad amniótica y esta otra se llama el saco uterino. Si me van siguiendo, bueno, está muy bien. Si no me interrumpe, si me dice que me perdí, no tengan pena. Está claro lo que le pasó a esto, pues, al blastocisto. Ahora tenemos unas células que migran acá. ¿Sí? ¿Está muy bien? Dividieron la cavidad en dos. Una es la cavidad amniótica, la otra es el saco uterino. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Pero también acá se van proliferando las células y entonces resulta que al final tenemos 3 líneas de células. Acá, por razones fáciles, pues cada una tiene un color, pero en realidad pues, son 3 filas de células. ¿Sí estamos bien hasta aquí? A esto es lo que se le llama el disco germinativo trilaminar. Hay 3 láminas de célula. ¿Sí estamos bien? Ahora sí, estas 3 láminas pues tienen un nombre. La parte que está más para acá, más para el polo caudal, a esto es a lo que llamamos ectodermo. La parte de en medio, el mesodermo, y la parte más interna es el endodermo. Hay una como especialización de las células del mesodermo, las células que de alguna medida proliferan un poco más, se vuelven un poco más numerosas, ya no así tan redondas, sino un poco más alargadas. Esa es una derivación del mesodermo. Se los voy a poner así como con líneas. Esta parte que te voy a decir con líneas es una derivación del mesodermo y es a lo que se le identifica con el nombre de mesénquima. Es importantísimo
la formación del mesénquima. Muchísimas estructuras, y yo diría que un 60% de las estructuras del organismo se derivan del mesénquima. O sea, en la formación de esta derivación del mesodermo es vital, ya vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita me interesa cómo se formó el disco, de dónde salió. ¿Por qué se le llama disco? Porque si tenemos claro la mórula, la blástula y el trofoblasto, pues vienen siendo como una esfera. ¿Sí tienen esa idea o no? Sí, es como una esfera. Estos están a la mitad, entonces se ve así, como que hubieran 3 discos o 3 CD o DVD, uno encima del otro. Por eso se le llama disco germinativo trilaminar. De aquí es donde se originan los 4 tejidos. Tenemos muy claro que el ectodermo, empecemos, el ectodermo es el responsable, o de ahí es donde se deriva lo que es el sistema nervioso central. Eso es eminentemente ectodérmico. Esto, cuando uno dice el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, obviamente es el cerebro y la médula espinal. Ahí, en ese tejido, pues están las neuronas, eso está clarísimo, pues eso es lo que lo conforma. Pero hay una serie de células que coexisten con las neuronas en el cerebro. En general se les llama células de la glía o células gliales, como lo quieran llamar. Estas acompañan a las neuronas y también son de origen ectodérmico, ¿sí? O sea, el ectodermo da origen a eso. Ya después vamos a ver algunas otras cosas. Pero es el ejemplo clásico, ¿ve? ¿Qué se deriva del ectodermo? El sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso central es una estructura de compleja formación. Aquí esta blasto, el trofoblasto se va a ir alargando, ¿sí? Ya no va a ser tan esférica, sino se va a ir alargando. Lo primero que se forma es una estructura que se llama el notocordio, que después le daría, sería la columna vertebral, y debajo del notocordio se pone el sistema nervioso central. Esta no es clase de embriología, pero algo les tengo que mencionar. ¿De qué es lo que va a pasar por esto? Esto siempre queda por afuera, y por eso es responsable el ectodermo. ¿Sí están claros? El endodermo. El endodermo es responsable de la formación de algunas estructuras epiteliales. Por ejemplo, el epitelio de las vías respiratorias, el epitelio de los bronquios, para ponernos claro, más el epitelio de todo el tracto digestivo a partir del esófago hasta el recto es de origen endodérmico. ¿Sí? De origen endodérmico. Esas son las dos estructuras. Cuando hablamos también del tracto digestivo, pues hay que hablar de 2 glándulas, una más grande que la otra, pero relativamente voluminosas, que son el hígado y el páncreas, que también son de origen endodérmico. ¿Sí? ¿Está claro el asunto? ¿Vamos bien? Del mesodermo se derivan las células epiteliales que recubren cavidades. Las células mesoteliales, o células epiteliales que revisten cavidades, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, la cavidad abdominal, todas esas células son de origen mesodérmico. Esas son de donde vienen. Así que hasta ahorita hemos mencionado que el ectodermo nos formó el sistema nervioso central, ¿sí? Y que del endodermo tenemos algunas estructuras epiteliales, algunas glándulas abdominales como el hígado y el páncreas. Pero nos falta de dónde sale el tejido conectivo y de dónde sale el músculo. Esas se originan del mesénquima. ¿Sí? Entonces, hay algunas
algunas estructuras que corresponden al ectodermo, al mesodermo, y otras al endodermo. Es decir, hay una interrelación, pero sí es importante saber de qué capa biológica se derivan algunas cosas. A estas células mesenquimales, o sea, las células del mesénquima, son las responsables de las células, de formar células musculares, de formar cartílago, de formar hueso, de formar grasa, de formar células cebadas, de ¿qué más se nos ocurre? El tejido mieloide, el tejido linfoide, el tejido sanguíneo, todo eso tiene un origen mesenquimal, no se pierdan. Las células endoteliales, a ver si me explico bien. El vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo está revestido por la capa de células que van por dentro. A esas células son las que revisten el vaso sanguíneo. Aquí adentro, por supuesto, va la sangre. ¿Sí estamos claros? Y aquí pasa la sangre y aquí están estas células. Estas células son de origen mesenquimal. No nos perdamos, de origen mesenquimal. Pero aquí, en los vasos sanguíneos, recibe el nombre de endotelio. A ver si me explico. Es de origen mesenquimal. Las células endoteliales son de origen mesenquimal. Pero por costumbre, todo el mundo lo va a entender, se les llama células endoteliales. Eso es porque están adentro del vaso sanguíneo, pero no es porque sean de origen endodérmico. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí? Es una terminología aceptada. Las células endoteliales, el endotelio, ya todo el mundo sabe que es lo que está revistiendo el vaso sanguíneo, pero su origen embriológico sigue siendo mesenquimal, aunque se llame endotelio. ¿Sí está claro? A las células de mesodermo que recubren las cavidades, a esas se les identifica como mesotelio. Y aquí el término meso sí tiene sustancia. Es para decirnos que se deriva del mesodermo. Por eso se llaman células mesoteliales. Esas las van a ver, o uno las puede ver con mucha facilidad. Por ejemplo, si alguien tiene un derrame pleural, y lo que es un acúmulo de líquido dentro de las dos pleuras. Ese es un derrame pleural. Y si yo aspiro ese líquido y le hago un Papá Nicolau, por ejemplo, pues voy a encontrar una cantidad de células mesoteliales. Ese tal vez es el mejor ejemplo que tenemos para poder ver las células mesoteliales. Aquí el término mesotelial sí está en relación con su origen embriológico, el mesodermo. ¿Sí estamos entendiéndonos o no? ¿Sí? No me digan que sí, pero después en el examen, pues como que no. ¿Sí estamos claros? No se están confundiendo porque es que algunas veces se usa una terminología. ¿Estamos claros? De aquí es donde salieron todos los tejidos. Y hoy vamos a adelantar un poquito con el tejido epitelial para tener los epitelios, el epitelio o las membranas epiteliales. A lo que se refiere es a una estructura celular que cubre, o sea, quiere decir, o recubre, tal vez sería la palabra, está encima de algo, recubre, está encima de algo el epitelio. Por ejemplo, en el ovario hay una capa de células cúbicas que recubre al ovario. Así, eso lo vamos a ver con más detalle. Eso es recubrir. Pero también hay epitelios que están revistiendo, o sea, están por adentro.
las células endoteliales que acabo de mencionar, las células mesoteliales que están en las cavidades, se están revestiendo las cavidades. ¿Sí me explico? O sea, el término tiene aplicación, o recubre o reviste. Esa es la idea de los epitelios. En general se acepta que la razón de la existencia del epitelio es para protección. Para eso está el epitelio. Pero ¿qué es lo que protege? ¿Qué es lo que protege? En algunos casos a ellos mismos. Ya vamos a ver un ejemplo. En algunos casos se protegen ellos mismos. Pero en general lo que hacen es proteger al tejido conectivo. Esa es la función principal de los epitelios. Proteger lo que está abajo, el tejido conectivo. El epitelio es lo visible, lo que da la cara. Ustedes van a ver muchos cortes, cuando estén en el laboratorio, donde uno mira la parte epitelial. Y esta vez la parte más delgada, más pequeña, porque aquí abajo está el tejido conectivo, el músculo, que son capas mucho más grandes. Pero que si no existiera el epitelio, estarían expuestas a una serie de lesiones o de infecciones. Entonces, la primera característica de los epitelios, ¿para qué sirven los epitelios en general? Es para protección. Y ahí vamos a venir un poquito más para acá. Tienen algunas características que son comunes para todos los epitelios. Una, ya estamos hablando, es proteger, esa es la principal función. La otra es que son avasculares. Con esto lo que queremos decir es que en los epitelios no hay vasos sanguíneos. No hay vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo sobreviven las células epiteliales? Pues si no tienen, todas las células necesitan tener un vaso sanguíneo cerca. Si no muy cerca, pero tampoco muy lejos, sino lo deben tener ahí porque es a través de esos vasos sanguíneos o capilares que se van a nutrir. Entonces, todos los epitelios se nutren por difusión. ¿De dónde va a depender? De los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo. Si son muchas las capas de células que tienen que oxigenar o llevar nutrientes, pues van a haber muchísimos vasos sanguíneos ahí cerquita para que todas las células se vayan sintiendo en alguna medida alimentadas, oxigenadas. Esa es otra característica de los epitelios. Y una cuarta característica, estas son generales para todos los epitelios. Absolutamente todos los epitelios descansan sobre una membrana basal. Eso es. A veces la membrana basal se ve con alguna facilidad. Por ejemplo, en la piel, uno puede ver con la coloración de hematoxilina y eosina, uno mira una línea que es visible, que separa la parte epitelial con la parte del tejido conectivo. A eso corresponde la membrana basal. Pero hay otros lugares donde uno no la mira. El ejemplo del vaso sanguíneo, usted mira las células endoteliales y lo que con suerte les ve es el núcleo. Es lo único que uno mira de las células endoteliales. Pero debe asumir que como es epitelio, tiene una membrana basal. Que no la veamos así tan cristalina como en algunas otras láminas, pues esa es una cosa, pero que ahí está la membrana basal, eso no lo debemos olvidar. Estas cuatro cosas son las características comunes para todos los epitelios. Están para protección, están sin vasos sanguíneos, se nutren por difusión y descansan sobre una membrana basal. En algunos lugares los epitelios cumplen alguna especialidad, por dar solo alguna mención que vamos a ir poco a poco con esto. Por ejemplo, hay epitelios o lugares en el organismo
necesita la producción de moco. El epitelio, por ejemplo, del estómago. Todas las células que están en el estómago o en el epitelio producen moco. Entonces, ahí la protección no solo es físicamente, que están ahí paradas todas las células epiteliales, sino además la secreción de moco para producción. Sí me explico de que en algún momento las células pueden estar, sí, físicamente ahí, y son epiteliales y abajo está el tejido conectivo, pero tienen una función específica. En el caso del estómago que les doy, es la producción de moco. En el intestino, la especialización es la absorción de los nutrientes. Entonces tienes una estructura particular, muy especial, cómo es que va a absorber los nutrientes. Esto es lo que hace el tejido epitelial. ¿Sí me están entendiendo o no? Sí. ¿Estamos claros en este asunto? Solo para darle un poquito más. Los epitelios se pueden dividir de acuerdo a la cantidad de capas que pueda tener. Si el epitelio solo tiene una capa de célula, como acá, si nosotros estiramos este vaso sanguíneo, pues vemos que solo tiene una capa. Eso va también para la cavidad pericárdica, para la cavidad abdominal, va para todo esto que solo tiene una capa de células. Y entonces hablamos del epitelio simple. Los ejemplos del epitelio simple: el endotelio, el mesotelio, los vasos linfáticos, todos estos son ejemplos de células escamosas de un epitelio simple, solo una capa de células. ¿Sí estamos claros? Si por el contrario tiene más de una capa de células, una encima de la otra, ya a partir de 2 podemos darle la palabra, pero es epitelio estratificado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes estratos. Una fila, otra fila, otra fila. A eso le identificamos como estratos. Entonces, hablamos de epitelio simple y de epitelio estratificado. ¿Sí estamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Una o dos ya más capas, eso ya nos permite usar la palabra estratificado. Y también se pueden clasificar por su forma, por la morfología. Y de eso no hay mucho. Las células pueden ser más o menos así como esta que dibujo acá, y como lo que más le encontraron parecido es a una escama, por eso se llama epitelio escamoso. Esta es por la forma, ¿sí? Por la forma, un epitelio escamoso. ¿Vamos bien? Esta es una posibilidad. Algunas veces esta célula está muy pegadita entre ella misma, muy pegada, y entonces alguien o algún texto puede mencionar que se trata de un epitelio plano. No quiere decir escamoso, sino dice un epitelio plano. En la comunicación hospitalaria entre médicos, todos hablamos de células escamosas, ¿sí? Pero también es correcto, si uno dice, es un epitelio plano, porque las células están aplanadas. ¿Sí? ¿Estamos claros en este asunto? Esto es por la forma. Pero hay otras células que tienen una forma lo más semejante a un cubo. Más semejante a un cubo, no quiere decir que sea un cubo perfecto, pero lo más parecido a un cubo. Y entonces, esto es lo que hablamos del epitelio cúbico. ¿Sí? ¿Estamos claros? Epitelio cúbico. Y una tercera variedad de forma del epitelio, pues son células alargadas, y por eso las llamamos células columnares. Columnares.
¿sí? O sea, esta es una clasificación estrictamente morfológica, o sea, por su forma, o es escamoso, o es cúbico, o es columnar. No hay otra posibilidad. Estas son las tres formas que vamos a encontrar. En algunos lugares, pues hay un epitelio escamoso y aquí es un epitelio columnar. Eso puede pasar, les voy a decir dos ejemplos. Pero en general es solo estas tres posibilidades, ¿sí? O es escamoso, o es cúbico, o es columnar. ¿Estamos claros en este asunto? ¿Estamos hasta aquí bien? Aquí vamos a dejar el día de hoy y el lunes ya vamos a ver dónde vamos a encontrar públicos. ¿Estamos claros?